la unidad que llamamos Conozcamos el TEA, donde trataremos los principales síntomas que detectamos en TEA. ¿Vale? Primero de todo, lo que vamos a tener aquí es qué es el TEA, las características de los niños con TEA, el espectro, los signos de alerta, el origen, la causa, la incidencia y el diagnóstico y la evaluación. Para empezar, ¿qué es el TEA? El trastorno del espectro autista es una alteración del neurodesarrollo. Eso significa que no es una enfermedad que se adquiere después del nacimiento, sino que ya nacemos con ella, o los niños nacen con ella. De manera que no existe una cura para ello. Entonces, hay tres principales áreas afectadas. Estas son el lenguaje, la parte social y la parte de conducta. Lo que es importante es que a nivel de DSM-5, digamos que la parte del lenguaje y la parte social se agrupan en la misma área de social, ¿vale? Y después tenemos aparte los síntomas que van más con el tema de la conducta. Entonces, ¿qué nos dice el DSM-5? El DSM-5 nos dice que tenemos que tener déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social, en diversos contextos no atribuibles a un retraso general del desarrollo. En cuanto a comunicación e interacción social, aquí incluimos el lenguaje, ¿vale? Comunicación es más allá de lo que es propiamente el lenguaje. No solamente es el hablar y el comunicar verbalmente, sino que tiene que estar afectado también toda la parte no verbal y componentes del lenguaje que necesitamos en el día a día, ¿vale? Puede ser la prosodia, como puede ser la manera de interpretar según qué tipo de frases que nos puede decir otra gente. También tenemos los patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y repetitivas. Es muy frecuente encontrar niños con TEA que a lo mejor tienen un único interés o dos intereses. Nosotros, los neurotípicos que nos llamamos, solemos estar interesados por bastantes cosas. Estos chicos y chicas se suelen interesar por muy poquitas. Ahora bien, de esas poquitas cosas que se interesan, saben absolutamente todos los detalles. Pueden ser niños que se interesan por temas de trenes, por ejemplo, y se pueden saber hasta todos los horarios de los trenes. O, por ejemplo, niños que a lo mejor se interesan por cómo funciona una lavadora, ¿no? Y te podrían decir todas las marcas de lavadoras, los programas que tienen, qué significa cada uno de los errores. Entonces, realmente su conocimiento es muy, muy, muy detallado en estos aspectos. Entonces, estas características tienen que estar presentes desde la infancia y tienen que delimitar o incapacitar el funcionamiento de la vida cotidiana, de manera que deben interferir de alguna manera en un funcionamiento habitual, ¿vale? Entonces, en la parte de los déficits persistentes de la comunicación que decíamos, tenemos déficits en la reciprocidad social y emocional. Es decir, que podemos tener acercamientos sociales inapropiados. Es frecuente encontrar niños que lo que es la distancia entre personas no la saben calibrar bien. Muchas veces se les dice un brazo de distancia, de manera que ese brazo sería como la distancia, entre comillas, adecuada. Bueno, ahora con el COVID tienen que ser más metros, ¿no? Pero así a nivel terapéutico muchas veces se utiliza esa referencia. Muchos presentan incapacidad para mantener una conversación. Cuando nos referimos a conversación, es conversación de ida y vuelta. Es decir, por mucho que ellos te estén explicando cómo funciona la lavadora, por ejemplo, y estén haciendo un monólogo, si nosotros no nos podemos meter dentro de esa conversación haciendo preguntas y que el chaval nos responda, ahí no estamos teniendo una conversación, ¿vale? Está teniendo él un monólogo. Entonces, no lo consideraríamos conversación. Luego tenemos la reducción de intereses y emociones compartidos hasta la ausencia de la iniciativa en la interacción social. Muchos no tienen ningún tipo de interés en iniciar interacciones sociales, hasta tal punto que a lo mejor ven a alguien por la calle que conocen y no son capaces ni de iniciar esa conversación diciendo hola. O bien esperan a que el otro empiece y entonces ellos continúan, pero ellos no la empiezan muchas veces. En cuanto a los déficits de la comunicación no verbal, lo que son los gestos o las expresiones faciales o símbolos del estilo ok o algo así,
muchas veces no lo tienen incorporado. De manera que a la hora de interpretar lo que les está diciendo otras personas, muchas veces suelen perder información por no entender correctamente los gestos no verbales. Por ejemplo, el estar hablando con alguien y la otra persona bostece en medio de la conversación, pueden no interpretarlo como que la otra persona se está aburriendo, ¿vale? Déficits en la comprensión y el uso de la comunicación no verbales, en la misma línea de lo que chavales con más habilidades, que tienen lenguaje fluido, pero que no saben interpretar cuando no son bienvenidos en un grupo, por ejemplo, o que alguien les está rechazando, o que sí, que pueden incluirse en el grupo. Ahí hay ciertos detalles que no los pillan y entonces es más complicado que puedan interpretarlos de manera correcta. Luego también tenemos la facial, les cuesta entender al otro como de expresarlo ellos mismos, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces se trabaja también con espejo para que también ellos puedan ver el tipo de gestos que ellos hacen en un momento dado, ¿vale? Tenemos también la parte de déficit en el desarrollo y el mantenimiento de las relaciones sociales. Las dificultades para mantener un comportamiento apropiado dependiendo del contexto. Hay niños que se comportarían igual en todas partes y no nos podemos comportar igual en casa que en el cole, que en la biblioteca, por ejemplo, ¿no? En la biblioteca vamos a tener que adecuar nuestro volumen de voz. En casa a lo mejor sí podemos expresarnos más libremente. En el cole no es lo mismo en el patio que en clase. Y hay muchos niños que esa distinción de contextos les cuesta muchísimo de hacer. ¿Vale? Las normas sociales hay muchos que les cuesta. Yo, por ejemplo, tuve una niña en terapia que una vez me preguntaba, oye, Marta, ¿por qué cuando llego a un sitio tengo que saludar? Ellos ya me han visto que he llegado, ¿no? ¿Y por qué tengo que decir hola? Entonces había que explicarle que era parte de las normas sociales, que eso es lo correcto, que es lo adecuado, ¿vale? Después también tienen dificultades para compartir juegos imaginativos. Todo lo que tiene que ver con la imaginación les cuesta bastante. Cuando son cosas más reales, más tangibles, más que lo están viviendo en el día a día, suelen tener más facilidad. Pero cuando tienen que inventar, ahí suelen acabar reproduciendo más cosas que han visto que no cosas inventadas de nuevo por parte de ellos, ¿vale? Y luego hay una aparente ausencia del interés hacia los otros. Y esto es un error muy común de gente que empieza a tratar con niños con TEA o que se empieza a meter en el mundo con TEA, que hay la creencia de que no tienen empatía y de que a los otros les dan igual. No es cierto, no es cierto. Los niños y niñas con TEA tienen interés por los demás y la gran mayoría realmente quieren interaccionar. El problema es que no saben cómo. Les faltan las habilidades, entonces acaban retrayendo y acaban no haciendo esas interacciones, ¿de acuerdo? Pero no es por un tema de no querer, sino es un tema de no saber cómo, ¿de acuerdo? Seguimos. Os pido disculpas porque tengo aquí una pequeña lactante que no se ha podido quedar con su padre hoy y entonces a lo mejor en algún momento puede interrumpir, ¿vale? De cara al tema de patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y repetitivas, también podemos tener diferentes áreas. Por un lado tenemos lo que es el habla, movimientos o manipulación de objetos de manera estereotipada o repetitiva. Podemos tener desde movimientos con las manos, suelen ser temas de dedos, o niños que se miran los dedos y ven así cómo refleja la luz o cómo pasa la luz entre medio de los dedos, algún tipo de este tipo de gestos. Hay otro movimiento que puede ser así como más de balanceo, que suele ser bastante típico, que muchas veces se ha visto en las películas, pero no tienen por qué tenerlos todos, ni muchísimo menos. Hay otro movimiento que es bastante habitual también, que es como un aleteo con las dos manos. Estoy con una que tengo la pequeña y la otra, ¿vale? Así con las dos manos, este tipo de aleteo suele ser también bastante frecuente. Y en cuanto al habla, también puede haber algún tipo de frase, de palabra, de sonido que se puede ir repitiendo de manera totalmente descontextualizada, ¿de acuerdo? Entonces,
tenemos los intereses altamente restrictivos y fijos y de una intensidad desmesurada, en el sentido que se explicaba antes, ¿no? Podemos tener desde un niño que le interesan mucho los trenes, la lavadora, como pueden ser los insectos también, ¿no? Que se puedan interesar también muchísimo por algo concreto. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que podemos tener niños que esos intereses en un momento dado puedan ser funcionales. Por ejemplo, el niño que se interesa mucho por las lavadoras va a ser muy práctico el día que se estropee la lavadora, o va a ser muy práctico también cuando hay que ponerlas. O el niño que se interesa muchísimo por el tema de los insectos, a lo mejor